Trastorno de duelo prolongado. Vamos a hablar del duelo, y específicamente de este tema del trastorno del duelo prolongado. Esta conversación surge a raíz de un artículo que el doctor, queridísimo amigo doctor Santiago Rojas, él encontró este artículo, él me envió este artículo del New York Times y tenía un título que hace mucho ruido para cualquier persona que haya profundizado en lo que realmente es el duelo. El título de este artículo, se los leo, es ¿cuánto tiempo debe durar el duelo? La psiquiatría ofrece una respuesta. Vamos a entender, vamos a hablar de esto, vamos a ver qué pasa con esto. Hola Santi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Santi, Bueno, trastorno de duelo prolongado. ¿Qué es bueno, esto? vamos, metámonos un poquito como en la definición. Hay una cosa que se llama el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Los médicos, sobre todo desde el área de la psiquiatría, lo llaman el DSM-5, porque es la quinta, digamos, forma, y lo han ido actualizando como todo, se va poniendo. Esto en marzo de este año se incluyó lo que se llama un trastorno de duelo prolongado, que es cuando una persona después de un año, pongámosle fecha, prolongado, la persona tiene angustia permanente, tiene negación, pensamiento obsesivo, culpa, vamos a decir como los síntomas, remembranzas permanentes. También hay una cosa muy como pensamiento mágico, aislamiento, frustración, se quedan atrapadas en las prendas o no las pueden volver a ver, no pueden ir a los lugares y pueden llegar a tener trastornos físicos como pueden ser enfermedades o ideación suicida. Bueno, la historia es que esto se basa en una investigación que hicieron en una universidad, la Universidad Nueva de Gales del Sur, en 2018, y de otras investigaciones, pues, donde se dieron cuenta que algunas de estas personas que estaban en duelo por muerte, estamos hablando de duelo por muerte porque hay 8 tipos de duelo. Puede ser, o digamos, hay duelos relacionales por muerte, separación y abandono, hay duelos ambientales donde nos sacan del trabajo, muchos tipos de duelo, pero situémonos en el duelo por muerte de un ser querido, para no, porque el duelo, entre otras cosas, para hacer la primera diferenciación, que yo debía haber empezado por allí, pérdida no es equivalente a duelo, duelo es reparación de pérdida, luego duelo no puede ser una enfermedad, porque el duelo es una reparación de un proceso, es una adaptación. Yo he vivido los duelos en como, tú puedes, ante un cambio de la vida, puedes vivirlo como una pérdida, como una adaptación o como una liberación. Muchas veces una muerte es una liberación en un proceso, suena un poco dramático, pero si es una relación patológica, destructiva, agresiva, una persona puede liberarse de esa condición que estaban viviendo los dos. Entonces, puede ser cualquiera de los dos. Pero bueno, entonces duelo, para que me entiendan en la definición, duelo es una respuesta subjetiva, o sea, individual de cada persona ante una pérdida. El duelo no es la pérdida, a veces lo confundimos. O sea, el duelo es lo que uno hace porque perdió. El duelo es la reparación que buscamos hacer. Entonces no podemos ver una enfermedad donde lo que estamos haciendo es buscando una solución. Entonces, esta investigación, por ejemplo, de esta Universidad Nueva Gales del Sur, encontró que esto que llamamos, vamos a volverlo a decir, trastorno de duelo prolongado, es equivalente a algo que se conoce hace muchos años y que también conozco hace yo muchos años, que se llama trastorno de estrés postraumático. Algunos lo llamamos también síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático es, por ejemplo, en personas que han estado en una experiencia límite donde puede estar cerca a la muerte. Pongamos el ejemplo de una persona que está en un accidente aéreo y sobrevive, o en un accidente automovilístico, o en una guerra. En Colombia estamos hablando de que cerca del 1 al 2% de la población colombiana podría caber ahí, porque estamos en un país donde ha habido mucha violencia. Yo tuve la oportunidad de atender, por ejemplo, muchas personas de estrés postraumático después de bombas aquí en Colombia, de bombas como la del Nogal, de situaciones de guerra o de agresiones muy severas como mujeres víctimas y hombres víctimas de violencia sexual. Entonces el síndrome de estrés postraumático está muy bien definido y los pacientes que hacen un duelo prolongado siguen esa misma ruta. ¿Cuál es el punto? Y aquí viene como dos matices que yo sí quiero poner como diferencia. Quiero desligar el duelo de una enfermedad.
El duelo es un proceso natural de reparación ante una pérdida. Y quiero decir que hay grupos de pacientes que tienen otros trastornos que se prolongan, por ejemplo, una ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizado, tiene una depresión mayor que se complica, tiene una adicción, entonces estas personas consumen drogas o alcohol y obviamente no pueden procesar a través de intentar evadirse del dolor, continúan en el dolor más agresivo. Hay como, para mí la clave del duelo siempre se basa en tres condiciones y es como el resumen más sencillo y es la historia personal, o sea, ¿con qué viene ese individuo? ¿Cómo ha sido? Por eso la primera pregunta que yo hago en una consulta de duelo desde hace muchos años es, bueno, ubico a la persona, le explico un poco, aquí estamos, pero lo primero que le pregunto ya después de haberme como presentado, de haber entrado en el contexto, de haber normalizado la condición, de haber estado en disponibilidad absoluta, es cómo ha resuelto sus experiencias pasadas de duelo, porque todos hemos tenido pérdidas, de un perrito, de un hijo, de un padre, de una madre antes. De ahí empiezo yo a ubicar y eso es como para mí lo esencial. Entonces, la historia personal, el modo de la pérdida influye mucho también en cuanto al impacto, porque no es lo mismo, por supuesto, un suicidio que una muerte después de una enfermedad prolongada. Y la tercera condición es la capacidad que tiene de un sistema sostenedor, complementario, que yo lo llamo de acompañamiento. O sea, cuál es su manera de ser acompañado y sostenido? ¿Quién lo acompaña? ¿Cómo lo acompaña? Porque estas tres patitas me determinan en dónde estoy. ¿Quién es el personaje? ¿Cómo se dio la pérdida? ¿Y quién puede ayudarnos en este proceso? Y entonces uno ahí empieza a saber si está ante un proceso que se puede acompañar muy fácilmente o que requiere una intervención más compleja y más prolongada. Pero nadie resuelve un duelo, esto quiero que lo quede claro, sino el individuo mismo. Lo que hace el terapeuta, lo que hace Camilo con toda la Escuela de la Muerte, que es maravillosa, lo que hace un profesional de la salud, un psicólogo, un psicoterapeuta, es aclarar, alumbrar, enfocar, darle atención a la persona en lo que es esencialmente particular. Incluso ubicarlo muchas veces en la realidad. A mí me parece que una de las características primordiales de cualquier duelo es la confusión. Y tal vez el terapeuta lo que hace es aclarar, o sea, mira, la confusión, ¿por qué ves esto? ¿Cómo lo ves? Yo puedo opinar de esta manera, te quiero mostrar, buscar de esta condición. Total, total, total. Santi, tú mencionaste varias veces que el duelo no es una enfermedad. Profundicemos un poquito en eso porque justamente esto es lo que surge en este manual de psiquiatría que estabas mencionando, que no es cualquier Sí, manual, ¿no? Es como la Biblia de la psiquiatría es y lo están oficial. diciendo que es un trastorno en ciertas condiciones. Y de hecho estuve leyéndolo y dicen que es a partir de los 6 meses que puedes caer en esa categoría. Pero realmente se habla, sí, de los 6 meses, pero ya después de un año. Ujú. Cuando yo encuentro un duelo, siempre le digo a la persona, como los duelos se viven, gran parte de nuestro duelo no queda en el consciente, sino que toca todas las estructuras del ser, todo el inconsciente. Entonces, tiene como lo que nosotros llamamos renovadores o reactivadores de la experiencia. Claro. Uno, el más lógico son las fechas comunes, las fechas donde debería estar esa persona aquí y no está. Entonces yo reafirmo en una fecha nueva que esa persona no está. ¿Cuáles son esas fechas nuevas? Pues digamos el cumpleaños de ambos, el mío y el de esa persona, porque yo debería estar, ella debería estar, estaríamos juntos. Las fechas clásicas de los aniversarios, cualquiera que sea, de muerte, por supuesto, pero también las fechas de los aniversarios comunes, las navidades, los años nuevos, si hay un aniversario de algo de emprendimiento juntos, como matrimonio, pues ahí está. Entonces, situémonos que las fechas hacen que la mente se vuelva y se ponga, pero eso no está mal. O sea, a mí me gusta siempre decirle a las personas, la memoria es el último recuerdo. Lo que hagamos en esta nueva fecha lo vamos a tener como memoria para la siguiente. Si no hacemos nada, mantenemos la memoria anterior. O sea, es una nueva oportunidad de hacer algo diferente a lo que hiciste el mes pasado, a lo que hiciste el año pasado, a lo que hiciste cuando ocurrió esto. Porque yo le voy a generar una nueva memoria en la siguiente oportunidad que vuelva a esa misma condición temporal. Voy a experimentarlo con una experiencia previa de dolor, pero con una nueva condición que desarrollé durante ese tiempo. Segundo, o sea, tiempo. Segundo, espacios. Los espacios indiscutiblemente nos reviven la experiencia. O sea, volver a ir a la clínica, volver a ir al cementerio. Pero recordemos que nosotros tenemos un estado de adaptación muy común a todas las cosas.
Si ustedes huelen algo desagradable, después de un rato ya no lo huelen. Los pasa con muchísimas cosas. Escuchan algo ruidoso en una habitación para un hotel y no dormir y después dejan de oírlo. No pasa lo mismo con todo. Entonces, digamos que los espacios uno vuelve a generar nuevas memorias. O sea, la memoria es el último recuerdo. Volvemos a recordar ante el espacio. Entonces, no es que todas las veces que yo llegue allá voy a estar igual. Si sigo estando igual es que no he podido hacer un proceso de duelo. Y lo tercero son las experiencias comunes. Entonces una persona oye que alguien se suicidó y su hijo se suicidó, entonces otra vez, o alguien se cayó en un avión y fue como ocurrió, circunstancias similares, o pasó algo similar que lo atracaron y lo mismo que le pasó a mi hijo. Entonces esas experiencias llevan a que nosotros otra vez nos ubiquemos con la atención allí. Eso en sí mismo es una experiencia común, porque hacer un duelo no es olvidar, es recordar sin dolor y sufrimiento, es recordar sin destruirse, es reconocer lo valioso de la experiencia vivida con esa persona, es lo que uno termina acompañando. Pero situámonos en esto del trastorno del duelo prolongado. Estas personas al año no logran quitar la angustia, se mantienen en negación, incluso algunos con lo que llamaríamos un pensamiento mágico, tienen amargura, tienen culpa, tienen resentimiento por lo ocurrido, tienen remembranzas permanentes de experiencias que no les quitan, una tristeza, por supuesto, que es la emoción clásica, tienen condiciones de aislamiento, no se reúnen con las demás personas, y hay unas cosas que para mí son las más características cuando veo un duelo patológico, si le podemos usar esta palabra. Digamos que yo lo que digo, ya esto es una interpretación personal y llevo más de 30 años trabajando el duelo, eso no me hace ninguna autoridad, solamente me hace por lo menos tener una experiencia. Y es decir, que cuando uno ve a una persona que no está saliendo de ese proceso de duelo, hay que ir a buscar otras cosas que estaban antes del duelo. Que ninguna experiencia, no importa que sea la muerte de un hijo, que no tiene por qué decir que es algo menor, ¿no? Es súper complejo. Ni la muerte de su mejor amigo, su esposo, su padre. Tiene que haber la historia personal que no hemos podido estructurar adecuadamente. No hay una capacidad adaptativa suficiente ni recursos internos. Puede haber una patología de base, un trastorno de ansiedad prolongado, un síndrome de estrés postraumático previo o también, por ejemplo, una depresión. Entonces ese paciente ya tiene un diagnóstico, ya tiene una patología. Lo que está haciendo es que está experimentando en esa condición o tiene lo que decía una adicción, que también es muy común, un fondo adictivo, entonces la persona se está evadiendo. Si yo veo que una persona después de un tiempo, porque acompañamos a madres, acompañamos a padres, ahora que los comportamientos, la sociedad juzga mucho, ¿no? Pero ella sigue llorando, luego está mal. Está experimentando en los recuerdos un momento de condición dolorosa de aflicción y vuelve otra vez a experimentar una experiencia de naturalidad. Lo que sí es claro, y yo lo voy a poner en este lenguaje, un duelo importante jamás te deja igual. Entonces, si la persona cambia, entonces es que lo rayó no, de pronto la persona se dio cuenta de que puede valorar más la vida presente porque todo lo que suponía. Cuando le roban un carro, para decirlo en otro duelo, uno dice, ¿para qué compro carro? Cuando uno pierde una inversión económica, ¿para qué invierto? Uno siempre que entra en duelo se conflictúa su sentido de vida. Bien, pues saca uno más adecuado o queda más, digamos, más dominado por lo anterior. Total. Santi, entonces en este orden de ideas, comprendemos que el duelo no es una enfermedad la cual hay que tratar, sino más bien un proceso, ¿cierto? Es un Sí, proceso natural, proceso. es un proceso, no una enfermedad que, por supuesto, se puede tornar en un trastorno cuando, como tú decías, ya hay ciertas condiciones preexistentes o cuando hay ciertas condiciones del duelo que no me permiten ser funcional en ningún área de mi vida durante un tiempo prolongado. ¿Cierto? Ahí podemos... Y hay una tercera cosa que no he dicho, digamos, que quiero hacer énfasis, y es, una cosa es lo que a mí me pasa y otra cosa es lo que yo hago con lo que a mí me pasa. Entonces, por ejemplo, una persona tiene, es lo que yo decía, primero está la historia personal, la manera que ocurrió y lo apoyo. Y luego lo que hacemos con todo lo que pasa. Supongamos que una persona es una abuelita que se le murió el abuelito y la familia no le permite llorar, no le permite expresar, esa persona sí puede terminar teniendo un trastorno porque no ha podido vivir un duelo. Entonces lo que está es posponiendo el duelo hasta que lo vuelve prolongado.
También puede ser que tenga conductas aberrantes frente a la experiencia de duelo, que es muy común en los hombres. La negación, eso es lo normal, no pasa nada. Entonces empezamos a tener trastornos físicos, más arritmias cardíacas por el estrés que no se resuelve. Empezamos a tener, por ejemplo, consumo inadecuado de alimentos. Esto sí que es importante. La forma en que se alimente, la forma en que se mueve, la forma en que duerma y la forma en que experimente las emociones van a determinar cómo se vive la experiencia de duelo. La comida chatarra, el consumo de alcohol, la falta de uso de medicamentos previamente formulados, el no movimiento físico, la incapacidad de dormir, va a llevar a que una experiencia que en sí mismo no es una enfermedad se convierte en un trastorno, pero por el mal manejo. Pero insisto, el duelo es la reparación, no la enfermedad. El No, duelo es la solución, no es el problema. La gente que está en duelo es todo lo contrario, hay que entrar en duelo para salir del problema. El duelo es la capacidad que tenemos nosotros, subjetiva, personal y acompañada de afrontar esa pérdida para integrar ese conocimiento. Dicho en el lenguaje moderno, a mí me gusta decirlo de esta manera, y es que cuando uno hace un duelo, uno actualiza la app de la relación al presente. Entonces tengo una relación real, porque es la actual, la del 22 es diferente a la del 21 y a la del 20, y esa relación puedo sacarle provecho y disfrute en las condiciones reales. Recuerdo, memoria, aprendizaje, gratitud, amor. wow, qué genial la analogía de la app, porque claro, antes estábamos en otras circunstancias y ahora nos actualizamos a Sí. las nuevas. Santi, hay muchas preguntas. Dale, Hay una aquí pregunta estamos. muy bonita que dice, consejo para persona que perdió a su amado esposo con el que vivió 62 años. ¿Qué consejo hay para esta persona? Bueno, nosotros creemos que el duelo lo que tiene que rescatar es lo que más los unió. Cuando uno entra por un callejón sin salida, solo hay una salida, la entrada. O sea, el callejón sin salida. Y entonces tú amaste a tu pareja durante 62 años. La amaste tanto que eran uno solo. Bien, ahora hay una persona que experimenta dos vidas. Una vida sembrada porque somos un cúmulo de experiencias, somos un cúmulo de condiciones que nos tocan, de las apps que estamos interactuando, para decirlo en ese lenguaje. Y lo que está ocurriendo es que puedes rescatar las dos condiciones fundamentales. A mí me gusta decir como el camino de la gratitud empieza con la tristeza y el camino del amor empieza con la gratitud. Entonces ese es el camino natural. Permítete la tristeza de saber que ya no está, pero en la tristeza de saber que no está, recuerda 62 años que estuvo. Y de la gratitud de los 62 años que estuvo, valora todo lo que sembró en ti para que viva a través tuyo. Valora todo el amor, la compañía, la comprensión, la cualidad de estar allí. Cuando eso lo valores, empezarás a amarlo. Y cuando empieces a amarlo de verdad, porque lo amabas antes, el amor traerá la debida recompensa de bienestar que ya no estará dominado por el dolor, porque el amor es analgésico. Eso es de las cosas más bellas. Cuando estamos enamorados tenemos beta endorfinas y tenemos además más tolerancia al dolor. Cuando uno está enamorado y está cargando a su pareja en el enamoramiento y se le cae encima, uno tiene menos experiencia dolorosa. Cuando está en desenamoramiento, tiene más experiencia dolorosa. Es simple y llanamente neurotransmisores. Entonces, mi recomendación, valora todo lo existencialmente vivido y permite que todo lo que él vivió siga viviendo a través tuyo. ¿Y qué significa el amor? Cuando tú recuerdas a un ser y ya no lo necesitas, lo estás amando, porque amor es ayudar a otro a ser libre. O sea, cuando tú puedes mirar a tu abuelita, por ejemplo, esta persona había tenido abuelas y abuelos que murieron, y cocinas un plato de comida que ella cocinaba, lo estás cocinando con el amor que ella te sembró en ti. Y la recuerdas con gusto, ya no la extrañas porque ya es parte de ti. Eso es el verdadero amor. Amor es inclusión, es incluir todo lo que esta persona sembró en mí para que eso que esté en mí se pueda manifestar en vida. Y eso nos quita el dolor, porque el amor sana el dolor. Genial, súper buenas recomendaciones. Por acá Paola nos pregunta, ¿se puede vivir el duelo mientras el paciente o la persona está viviendo su enfermedad terminal o solo empieza cuando muere la persona? A ver, Puede si tú estás desde viviendo una antes. pérdida, estás pudiendo hacer un duelo. Vamos a ponerlo de esta manera. Hay lo que se llama un duelo anticipatorio, que no es saludable, pero tú sí puedes, en la relación de pareja,
uno ve esto que es muy común, es muy desencantando de la relación. Digamos, cuando nos enamoramos, John Bowlby, la teoría del apego y todo nos enseña que uno admira a la persona y la pone en un lugar de un pedestal y luego se va desenamorando por miles de cosas. Entonces, cuando ocurre la separación, la muerte o todo, en este caso estamos hablando de muerte, pues el sentimiento y la valoración que se tenía del otro se ha disminuido. Esto no significa, para que lo entendamos desde este lugar, que sea un duelo anticipatorio. Significa simplemente que el vínculo, porque el duelo depende del tipo de vínculo que hay, ha cambiado, y entonces cuando está la muerte. Pero el duelo anticipatorio tiene una patología de base, y es que estamos sufriendo por lo que no ha ocurrido. Estamos sufriendo porque, entonces uno le dice a la persona, ¿usted por qué está sufriendo? Porque se va a morir. ¿Y cómo está en este momento vivo? Usted está sufriendo porque no lo va a tener y ahora está. Entonces necesitamos es ubicarnos en el hecho. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se resuelve esto? Para mí es muy bello cuando una persona es capaz de actualizar su relación a este valor. Hoy estamos aquí, yo, y hago un resumen de tu historia conmigo y de mi historia contigo, y hago incluso un plan, todo lo que me diste. Yo le digo yo hago una cosa con los pacientes en su último momento, y se los digo, te quiero recordar por esto. O sea, las personas, yo he tenido el gusto de estar cerca de quien atendió mi parto, quien me operó, o sea, cirujano que me operó 6 veces, estuve en su lecho de muerte. De la persona que más me enseñó en medicina, estuve en su lecho de muerte. Quien atendió mi parto estuvo en su lecho de muerte, y quienes me crearon físicamente, mi padre y madre, estuvo en su lecho de muerte. Y a todos antes de morir, les pude experimentar todo el amor y decirles cómo los quería recordar y cómo los quiero recordar. Eso no es un duelo anticipatorio, sino es una actualización en ese momento que duró para el resto de la vida. Actualicé mi vínculo con ellos no en pérdida, sino en gratitud eterna. No tuve que pasar por la tristeza de la ausencia porque llegué directamente a la gratitud de la presencia. Entonces, porque la tristeza bien vivida reconoce la gratitud y la gratitud bien experimentada favorece el amor, que es al final lo que podemos hacer. Amar es no necesitar al otro. Con respecto a justo lo que estábamos hablando al principio, el trastorno de duelo prolongado. Que todo esto, para darles un poquito de contexto, surge a raíz de un artículo que sale en el New York Times que dice el título es ¿cuánto debe durar el duelo? Y en el artículo dicen, la psiquiatría te da la respuesta. Yo no sé qué tan de acuerdo estoy con que haya una respuesta, pero entonces, ¿qué respondemos a este tema de cuánto debe durar un duelo? El tema fundamental es qué es lo que tú estás valorando. Si estás valorando la tristeza puede durar varios años, pero la tristeza y la gran diferencia que tenemos que decir es que el duelo es un estado oscilante, no es un estado permanente. Entonces, si tú vives en tristeza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y duras 6 meses todo el día con tristeza, pues evidentemente ya estamos diciendo que probablemente estemos teniendo también una depresión. Si duras un año, que es lo que hablábamos ahorita, depresión, amargura, todas estas cosas. Pero la tristeza que tú un día te acuerdes y llores, que abras un cajón y veas una foto de los dos y llores, que un día estés otra vez y pases por el hospital y sientas eso es una parte natural porque tú estás generando una nueva memoria frente a lo ocurrido. Entonces, técnicamente, los autores de estas investigaciones dicen que el tiempo es un año en el que se hayan resuelto todos los procesos. El tiempo usual es de 3 a 6 meses, pero es un error, porque cuando uno dice 3 a 6 meses, siempre pone a las personas como que estoy más mal que los demás. A mí me gusta mucho decir esto que no tiene nada que ver, pero va al mismo punto. Cuando uno le nace un hijo, los enemigos le dicen a uno esta frase: mi hijo al mes dormía perfecto. Todos los enemigos le dicen a uno: mire, mi hijo, increíble, mi hijo era un santo, al mes dormía perfecto. Muchos se cambiaron los pañales a los 6 meses y al año ya no es nada. Y entonces uno dice, un padre es, pero malísimo, llevo 3 meses y mi hijo no duerme. Los médicos le decimos el 75% de los niños a los 9 meses duermen bien y cerca del 95% duermen al año bien. Cuando uno hace esa posibilidad más actual, lo va diciendo a la persona, siempre hay matices que hay que considerar. A mí no me importa el tiempo. Y cuando enseño esto, incluso ayer en una clase con un grupo muy bello de duelo, siempre les contesto, ¿cuánto tiempo se requiere? Me acuerdo de un chiste de chiquito. ¿A las cuántas vueltas se echa el perro? A la última. ¿Cuánto tiempo requiere una persona para hacer un duelo? Entonces siempre lo contesto de esta manera, el tiempo necesario. ¿Para qué? Para que yo siembre una semilla
que es la que me va a hacer una raíz, que es ir al interior, un tallo, hojas, flores y frutos. No todas las plantas crecen en la misma velocidad, pero todas requieren ser sembradas. Si la pongo encima de la mesa no crece, pero si la pongo en la tierra, primero va a lo profundo. Un duelo va a hacer que tenga raíz, que es tu profundización en ti, hojas, flores, tallos y fruto, que es lo que exteriorizas. Esas dos cosas se dan, porque el duelo siempre es oscilante. Entonces, ¿cuánto tiempo? Jamás me ha importado el tiempo. ¿Qué haces con el tiempo? Siempre me ha importado, porque el tiempo nada logra si tú no haces algo con el tiempo. Genial, 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 sí, exacto. Y el tiempo también he visto yo en los acompañamientos que se vive de dos maneras. El tiempo cronológico, que es el que todos conocemos y está en el reloj, pero también hay un tiempo muy subjetivo. Es decir, para mí un año de duelo pueden pasarse como si fueran 20 días y 20 días pueden pasarse como si fueran años. Entonces yo estoy viviendo el tiempo, experimentando el tiempo de una manera diferente a el tiempo cronológico. Entonces por eso no tiene tanto sentido compararnos y decir, no, Santiago lleva 6 meses y yo llevo 3 y estoy peor y bueno. Acá hay otra pregunta interesante y es, lloro todos los días a mi hijo. ¿Debo controlar mi llanto o es normal? Partió hace 20 meses. A mí me gusta cuando las personas están, por ejemplo, las pérdidas de hijo. Aquí está la pregunta típica, ¿cómo superar esa ¿Cómo palabra? Ahorita superar me la está no dando muerte, sino todo lo sufrido durante la muerte lenta y dolorosa de un ser querido? pero ahorita si quieren nos metemos por ahí, contestemos lo Va, anterior. Es listo. que básicamente cuando uno siente la necesidad de llorar, debe permitirse hacerlo para que sea suficiente. A mí me gusta usar el esquema de la tecnología moderna. Es cuando uno se le muere una persona, la salvapantallas del computador se vuelve la persona. Uno no ves sino la imagen de la persona. Lo que uno tiene que Sí. hacer es convertirla en un icono y decir, voy a sentarme 20 minutos, 15 minutos a llorar y recordarlo. Entonces uno saca y dice, lo voy a recordar. Cuando me permito hacerlo, también me permito divertirme, me permito volver a trabajar, me permito amar a mis otros hijos, me permito amar a mi pareja, me permito hacer ejercicio. Pero si yo no quiero llorar, lo que es como si tú no quieres pensar en un teléfono rojo, si no quiero pensar en esa persona. Lo único que voy a hacer es pensar en esa persona. Claro. Entonces, si uno se da, la clave del duelo, la estrategia fundamental es darse tiempo y permiso. Darse tiempo para invertir en el duelo y permiso para sentir lo que estás sintiendo. Si tú te das tiempo y permiso para eso, entonces dices, me voy a dar, voy a hacer doble clic, tac, tac, voy a abrir, como la gente abre el banco todos los días a ver si le llegó dinero del cielo y luego sufre por su cuenta bancaria mala, o abre la app para mirar el Instagram, o pues abre la app para tener esa reunión, esa comunión. Es mucho, además, hay una cosa muy bonita en los rituales y las rutinas. Las rutinas son agobiantes porque el cerebro las vuelve simplemente ahorradores de energía, pero los rituales son bellísimos. Si yo ritualizo ese minuto, esa hora de encuentro, como la gente ritualiza ir a meditar, ritualiza ir al, digamos, pongámoslo el ejemplo, al baño con un bebé, pues ritualizo ese encuentro con mi hijo, con mi esposa, en el silencio, me tomo un café como me lo tomaba con él y tengo mi espacio de conectar 5 o 10 minutos y lo lloro. Eso me permite mantener un vínculo en valor presente, que además me encanta hacerlo a través de escritos. Las personas deberían, esa es una palabra un poco antipática, deberían, pero harían mejor en hacer un diario de duelo. Yo tengo este libro que me regaló un bello ser, este cuaderno, yo lo tengo un diario de duelo, yo escribo aquí cosas y las voy escribiendo cuando las voy sintiendo. Y me sirve porque todo el tiempo estamos en pérdidas de cosas. Y me sirve después para revisar dónde estaba y dónde estoy, porque la bitácora de viaje de la vida, como es muy circunstancial a espacios y tiempos de renovación, no estamos muy claros dónde estamos. Pero de pronto uno revisa otro día y dice, mire, yo estaba el 16 de febrero aquí, pero ahorita estoy en octubre y estoy acá. Qué interesante lo que he hecho. Y me doy cuenta de qué ha pasado en mí y cómo me he transformado con esta experiencia. No importa lo que la vida haga contigo, importa lo que tú haces con lo que la vida hace. Entonces, permítete experimentar con naturalidad lo que sientes, pero date un espacio y un tiempo para lograrlo. Con eso podrás darte el espacio y el tiempo para otros. Cuando tú te impides sentir lo que estás sintiendo, te impides experimentar otras cantidades de cosas maravillosas que también estás sintiendo. Santi, muchas veces yo he visto, te hago esta pregunta yo, las personas
consideran que al estar llorando, y como decía esta persona, llorando todos los días, pueden caer en una depresión. ¿Cuáles son los riesgos de eso y cuándo sí se convierte en una depresión? Porque, pues, por supuesto, no es lo mismo la tristeza que la depresión, ¿no? La tristeza es una emoción. Eso pongámoslo en palabras claras. Y es una emoción que tenemos como respuesta natural que nos lleva a mirar el interior, que nos hace ver cómo está nuestro interior, que no nos gusta. Y la tristeza no es un sentimiento triste. Nosotros en la tristeza, cada cosa que existe en la biología tiene una función. Cuando nosotros pensamos que la rabia es mala, no sabemos que es una fuerza que nos permite tener, es una energía, perdón, una emoción que nos permite tener energía y fuerza, o decirlo bien, para asirnos, para luchar, no es mala, tampoco es buena, es una utilidad. Si yo la uso, es perfecta. Si no la uso, por ejemplo, esto es muy bueno para escribir, pero para sacarme las lagañas es pésimo y para rascarme la oreja me hace daño. Si yo no uso los instrumentos para lo que son, me hago daño. Claro. Vayamos a lo sencillo. Entonces, tú puedes llorar todos los días porque te das el permiso de llorar, pero si te das el permiso de reírte y estar contenta y trabajar, no estás en depresión. Pero si no te das el permiso de llorar o no puedes parar de llorar o tienes una lexitimia, que es un diagnóstico ya de que el llanto no es reparador, y mantienes el llanto, ahí estás llegando, teniendo o validando una depresión previa. A mí me gusta mucho decir este símil porque lo he experimentado personalmente y lo he vivido con muchos pacientes. Todos nacemos desnudos y nos vamos desnudos. Todos nacemos vulnerables y susceptibles y vamos llenando esa vulnerabilidad y susceptibilidad de procesos y de personas que me van dando como, yo le digo, ventanas y puertas a mi hogar desnudo. Cuando esas personas se van, vuelve y se queda la ventana abierta y el frío que sentía antes vuelve. Todo lo que yo tengo que hacer es reconocer ese valor de amor y de gratitud que esa persona había hecho para cubrir mi desnudez y mi vacío interior y llenarlo desde adentro. Ese es el proceso de duelo. No cambiándolo, que un clavo saca otro clavo. Claro. Margarita me compensa la falta de Josefina o Pedro la de Gustavo, sino que es desde el interior donde yo me doy cuenta que ese vacío lo he de llenar con un proceso. Y eso es lo que las tareas del duelo hacen: aceptar que se perdió, expresar lo que siento, aprender a vivir sin estar querido y volverse a motivar por la vida de los vivos. Cuando yo estoy simple y llanamente en minusvalía y en incapacidad, y que es lo que ocurre muchas veces, probablemente requiere una intervención mucho más profunda. Hay que buscar apoyo profesional, acompañado por tu papá, hermanos, tu familia, si no puedes con un terapeuta y si no puedes incluso con algunos fármacos en casos muy particulares. Pero lo que no podemos dejar de decir es que el duelo no es la enfermedad. Hay que volver a insistir. El duelo es lo que tú haces para reparar eso que no es una enfermedad, que es una pérdida, que es una condición de la vida inherente. Todos nos vamos a morir. Y hay una cosa que es natural. Hace 150 años para atrás, y si quieres más para atrás, era muy común que los padres vivieran más que sus hijos, porque más o menos de cada 3 o 4 embarazos solo sobrevivía uno. Entonces, es una cuestión que hoy no tiene nombre, pero que la biología nos permite entender que la supervivencia de los más débiles, los pequeñitos, está garantizada hoy por la tecnología y la ciencia del sistema de sociedad, y le damos el valor de natural, pero no es de la naturaleza. Lo ves tú cuando tienes una camada de perritos, una camada de conejos, que no todos sobreviven. O sea que la naturaleza nos tiene preparados para las pérdidas, nos adapta y nos da herramientas para poderla afrontar. Súper, Santi. Volviendo a este tema de la tristeza, que justo hubo varias preguntas al respecto. Había una que decía, si yo no puedo expresar la tristeza y siento todo el tiempo este nudo en la garganta, ¿eso puede llevar a condiciones ya físicas? Mencionaba, creo, los nódulos en la garganta. Mejor dicho, creo que la pregunta viene a cuando no nos permitimos vivir nuestras emociones, ¿qué pasa a nivel físico? A ver, intentámoslo de esta manera mucho más biológico. Vamos a ir de la biología antes de las emociones. Cuando uno tiene un duelo, uno lo primero que siente es una amenaza de muerte, es lo que siente cualquier persona. Alguien murió y la amenaza es: yo puedo ser el siguiente, se murió mi mamá, seré yo, o mi mamá le dolía la espalda y a mí ahora me duele lo mismo. Esa es una parte de la biología. Otra parte de la biología es: si nos atacaron y todo, también yo entro en modo defensa. ¿Qué ocurre en la naturaleza? Todos los animales, cuando están siendo amedrentados o agredidos, ¿qué hacen? Huyen, corren o luchan. Y eso lo produce a través de unas secreciones internas que son adrenalina, no adrenalina, en fin, el cortisol. ¿Qué ocurre en un duelo en los seres humanos? En lugar de movernos más, nos
arrinconamos y nos quedamos quietos. Por Claro. eso jamás le digas a alguien que no llores, más bien te digo, te acompaño a llorar. Eso se llama, como dice mi querida doctora psiquiatra funcional, se somatiza. Cuando yo no puedo expresar algo, cuando yo no puedo, a mí me gusta poner, segundo ejemplo, una olla a presión. ¿Cómo hago para no quemar el caldo que se está cocinando? Con una tapa. La tapa es la liberación. Esa liberación puede tener dos formas de hacer, o muchas, pero digamos dos sencillas. Una es moverse más. Para mí el tratamiento más importante de esa excesiva cantidad de neurotransmisores dispositados en los tejidos por el estrés permanente de la muerte o de la incapacidad de adaptarse a lo que ocurre, se liberan moviéndose, o sea, moverse más. Y se liberan expresando la emoción. La gente piensa que es hablando. Hablar es muy poquito. Es más bien expresarlo a través del arte. Por ejemplo, por eso todo el vallenato, la poesía, la música, en sí mismo todas las obras artísticas que se han relacionado en el planeta que han sido famosas han sido en honor precisamente a un duelo, en honor para dejar un legado de esta persona que sea perdurable. También hay obviamente otros movimientos. Cuando uno tiene mucho dolor, hay una cosa que se llama la compasión, que es el acto más poderoso de vida. O sea, cuando yo estoy sufriendo porque se me dañó el zapato y me doy cuenta que al de al lado le falta un pie, de pronto mi zapato deja de ser tan preocupante y me ocupo de darle ese zapato al que le falta un pie, que le va a servir más que el que ya a mí ya no me sirve lo que estoy valorando. La compasión genera algo muy bello, que la compasión genera un equilibrio. O sea, cuando uno, por eso uno ve que tantas mamás que pierden un hijo crean fundaciones o se dedican a ayudar a otras, porque es dando como se recibe. La compasión es la acción consciente de aliviar el sufrimiento de otro. Pero eso no es desde el principio. Cuando uno está víctima no puede estar tratando de salvar a otros. Pero cuando uno empieza a recuperarse se da cuenta que hay dolor, que nunca se había dado cuenta del dolor y que gran parte de ayudar a otros sana su dolor. Entonces, los seres humanos podemos experimentar una transformación del dolor acompañándonos a otros que están en dolor. Y ahí aparecen los voluntariados en todo el mundo. Personas que han tenido una experiencia dramática y dolorosa y sana. También aparecen, por ejemplo, los grupos de alcoholismo. Gente que ha sido alcohólica y luego se vuelven mentores y se vuelven guías y acompañantes de otras personas. No se puede hacer al principio, ¿eh? La gente que quiere, no, yo voy a ayudar a... No, espera un momento. Cuando hay una frase que me gusta decirle también a las personas, mire, en el avión, cuando se acaba el oxígeno, le dicen a uno, póngase la máscara y luego auxilia a otro, porque si no usted está... Entonces, cuando tú estés bien, empieza a dar. Nadie puede dar de lo que uno tiene. Cuando ya tienes un poquito, puedes empezar a compartirlo. Profundicemos un poquito en este tema de superar y de tener que volver a ser productivos. Y veo varias cosas también para meterme y digo lo de la superación. No teman ir a un profesional que trabaje en el duelo. No teman ir de un psiquiatra o un psicólogo. No piensen que porque los mediquen está mal o porque los acompañen les den consejos. Ustedes busquen lo que sea más adecuado. No solo manejen el duelo desde un aspecto filosófico y religioso, en la gran mayoría de los casos, sino de un aspecto psicológico y profesional. Porque muchas cosas no se resuelven con creencias, sino se resuelven con acciones. Y a veces las creencias lo que hacen es que nos meten en una burbujita de incapacidad. Claro, fortalece la religión y los vínculos porque el duelo. Entonces, no le temas asistir a un profesional que sepa manejar los duelos, porque tu familia y tus amigos y tus recursos internos no siempre son suficientes. Pero ahí yo quiero llegar a lo de superar. Los seres humanos en este momento tenemos esa idea de triunfar, ganar, y aquí no funciona en el duelo. Por eso es que nos sentimos derrotados con el duelo porque me volví a doler. No, lo que hace un duelo es que uno integra la experiencia que vivió, uno integra la sabiduría de la experiencia, lo que lo transformó. ¿Cuántas personas se transforman de un duelo? Los que deciden vivirlo como una experiencia de crecimiento personal. Los que esa muerte lo viven como una posibilidad de aprender de la importancia de disfrutar lo que tenemos y no es para no sufrir lo que se perdió, sino para no estar anticipando o sobre todo incapacitándose de disfrutar cuando lo tienes. Porque siempre, ¿de qué sirve llorar sobre la leche derramada? Se dice popularmente en los pueblos. Nos puede recomendar un psicólogo holístico, hay cantidades. Yo creo que meterte a hacer el taller que hace, aunque él no sea psicólogo, es ingeniero, pero los ingenieros tienen una cosa que es genial, y es que los ingenieros están hechos para solucionar problemas. O sea, el que tu casa funcione, la tecnología, el que las paredes sean sucias. Entonces, un ingeniero a veces es mucho más práctico, ¿no? Pero no quiere decir que alguien no se pueda formar en manejar duelos. O sea, un profesional de duelo puede ser alguien que estudió psiquiatría, psicología, estudió medicina, en el caso mío, que ha aprendido, obviamente, y que se ha documentado. Lo que es importante de entender desde el punto de vista práctico
es que nosotros no tenemos por qué poder solos. Ese es un error muy masculino, por ejemplo, que lleva a que haya muchas más afecciones físicas en los hombres después de un duelo. El doctor Gómez, en mi duelo me acompañó el doctor Gómez, bueno, no sé quién es el doctor Gómez Cayo, pero No seguramente, importa, no importa. pero hay muchas, a mí me parece que el duelo además, cuando uno tiene un duelo muy grande, el ponerse en grupos de apoyo donde hay personas que están en el mismo lugar es muy útil, porque no se siente que es la única persona que me pasa a mí. O sea, a nadie más le pudo pasar esto sino a mí. Hay dos errores en el duelo, siempre los pongo en evidencia, muy sencillamente. Una es, pudo haber sido diferente, y eso nos queda en incapacidad. Puede ser diferente ahora con lo que yo haga, pero lo que ocurrió ya ocurrió. O sea, puedo aprender para que no vuelva a pasar. Cuando un avión se cae, las aerolíneas y las industrias aeronáuticas se dedican a aprender qué fue lo que pasó para que no vuelva a ocurrir. Pero ya pasó lo que pasó, o sea, no podemos negar lo que pasó. Y lo segundo es porque a mí, a todos nos puede pasar, a todos se nos pueden morir los hijos, a todos se nos puede morir la cosa, a todos nos puede pasar cualquier cosa. Eso nos quita una condición de aparente invulnerabilidad y nos pone en una realidad que la que podemos trabajar. Lo que es clave, cuando uno afronta con la autenticidad lo que ocurre, sale fortalecido. Cuando uno rechaza, niega, evade, lo único que hace es que pospone la condición de reparación. Todas estas preguntas de los porqués, porqués, porqués. Yo quiero retroceder a una pregunta que vi, que ya no la tengo acá, pero me acuerdo, que dice, llevo 6 años en duelo y siento que he retrocedido. A mí me interesaría que profundicemos en este tema de ¿se puede retroceder en el duelo? Es decir, un proceso lineal en el que yo puedo devolverme o cómo funciona. Es que el duelo no es lineal. A mí me gusta, volvamos a los griegos, que tú los metiste ahí por un lado de los tiempos sin darte cuenta. Hay un tiempo que es el cronos. Ese tiempo los griegos lo manifestaban como un ser que se devoraba. Era un viejo, pues un tipo así, con el pelo así, que se comía un monstruo. Hay Y el otros padre de tiempos, todos los dioses, ¿no? sí, terrible, Que se Cronos, comía a ¿no? sus hijos. Sí, 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 sí. sí, sí, se comía todo y devoraba. Ese, evidentemente, esa es una parte del tiempo, pero no son todos los tiempos. Hay otro tiempo que es el aión, que es el tiempo cíclico, que en la naturaleza es permanente. La primavera viene precedida de un invierno y se continúa con un verano para que en el otoño se vuelva a renovar en el invierno la nueva primavera. Y este es un ciclo en la naturaleza. Y los duelos acontecen mucho más a los ciclos o sea, es mucho más aión de existencia y mucho más kairos, que es más interesante todavía. Kairos es ese tiempo, por ejemplo, esto es un momento kairos, donde tú y yo estamos en comunión y aprovechamos este máximo momento, el momento en que estás con tu pareja y estás en intimidad, el momento que abrazas a tu hijo, este es un momento kairos. Si tú tienes muchos momentos kairos, no te preocupes por el cronos, o sea, no te preocupes por el tiempo lineal, porque al final de tu vida tú te acordarás de los kairos, te acordarás cuando estés en el lecho de muerte y te lo digo por experiencia, de todos los amores vividos, de todas las experiencias transformadoras, y no de que a las 3:42 de la tarde, que a las 8:10, esas Exacto. cosas es el tiempo cronológico. Entonces, cuando tú te devuelves, básicamente, desde el punto de vista es que estás volviendo al ciclo, pero no has podido integrar aspectos. Hay una cosa que es súper clara. La gran mayoría de personas piensan, ¿qué fue lo que yo perdí? Y la gran mayoría de personas piensan que perdió al otro, es lo obvio, ya no está. Pero en realidad siempre el otro lo habíamos vivido a través de nosotros. Esto es un poco extraño para otras personas cuando lo oyen por primera vez, pero lo que estamos perdiendo es el bienestar que teníamos con la otra persona. Claro. Entonces lo que tenemos que recuperar es ese bienestar que cuando estábamos, y ese bienestar quedó sembrado porque fue experimentado. O sea que quedó como una memoria, como cuando yo aprendí un idioma que lo dejé de usar, pero lo puedo volver a recuperar. Con un poquito de práctica, cuando yo voy a Francia, vuelvo y hablo francés. Nunca hablo francés aquí, pero vuelvo a Francia y empiezo a chapucear y a las 2 horas estoy empezando a hablar y a los 2 días estoy hablando. Pero porque nos quedó grabado. Entonces todo lo que esa persona sembró en ti está en ti. Tu proceso es recuperarlo, experimentándote, permitiendo la tristeza, descartando cualquier culpa al otro de tu malestar, porque ese es el error más, el tercer error. El primer error es porque el primer error es no pudo haber sido diferente, el segundo error es porque a mí. Y el tercer error
es culpar al otro de lo que yo siento, porque tú te moriste, mi vida porque mi hijo se murió, mi vida. No, no es cierto. Es mi interpretación de lo que pasó. Lo que pasó ya pasó. Lo que sigues interpretando es tuyo. Lo que pasó, pasó hace un año, 10 años, 20 años, 6 años. Cuando tú lo sigues interpretando sin haber podido crecer en esa experiencia, evidentemente es cuando tú crees que te devuelves. Lo que pasa es que nunca has salido de allí y volviste a darte cuenta porque en ese ciclo de la vida estás en el mismo lugar. Hablemos del perdón. El perdón en el duelo. Hay un montón de casos en donde es relevante tanto el perdón a la persona que ya no está con nosotros como un perdón a nosotros mismos. A mí me gustan, digamos, historias verídicas para no quedarse solo en simbologías bonitas. Nelson Mandela dejó dos frases para mí sembradas muy bellas al respecto. Él está parado en la puerta del penal después de que estuvo secuestrado en una cárcel injustamente, acusado con intento de asesinato en su contra cuando no estaba haciendo nada. Y él está y además fue maltratado, orinado, agredido, golpeado cuando estaba en el penal. Y él se para en la puerta y le dice a las personas que están allí: si cuando yo salga de esta puerta sigo odiando a mis captores, afuera seguiré estando preso. Lo que más nos deja preso a nosotros es una experiencia que no podemos liberar. La segunda frase que nos dejó Nelson Mandela: no perdonar es como tomarse un vaso de veneno esperando que el otro muera. Cuando yo no perdono, me lleno de neurotransmisores de odio y de rabia. Por eso lo dicen también los neurocientíficos, que podemos matar a alguien que odiamos, pero eso no mata el odio con el que matamos. ¿Qué ocurre? No es que uno perdona porque el otro se lo merece, uno perdona porque uno se libera del efecto distorsionador de la rabia y el resentimiento crónico, porque uno quiere ser generoso. Yo creo que, vamos a decirlo, es un acto práctico, es un acto de ingeniería. Esta es la historia, esto es lo que hay. Me hubiera gustado tener un carro de no sé qué, pero aquí el único motor que hay es este, voy a usar esta realidad. Porque sufrir por lo que no tengo anticipa mi desgracia. Validar lo que tengo me permite experimentar las posibilidades. Entonces, perdonar, para mí es un acto de generosidad que hacemos en presente, donde le damos el valor que significa mi bienestar por encima de darle el poder a otro que no está, que me siga amargando la vida. Ujú. Genial, genial, genial. Yo siempre he dicho también que este tema del perdón muchas veces tiene que ver con el perdón también a mí mismo, por ponerme en la situación, y más que perdonarme a mí mismo como si yo hubiera hecho algo mal, es que estoy perdonando por mí mismo, no por perdonar al otro y por felicitar al otro, y no significa que el otro lo que hizo está No, bien. sí, entre otras cosas, vamos a poner el ejemplo de un asesinato consumado o de Ujú. un proceso como el hecho de que, por ejemplo, uno se retire ese efecto distorsionador, no quiere decir que la otra persona no asuma su responsabilidad de lo hecho. Exacto. O sea, vamos a ponerlo en el lenguaje del asesino. El asesino mata a alguien, la madre sale y dice: yo no me voy a envenenar por el resto de la vida porque usted mató a mi hijo, yo me voy a liberar de ese dolor y de ese sufrimiento porque yo voy a asumir y transformarme a mí mismo, pero usted tiene que asumir la responsabilidad ante la justicia y ante todo lo que sea por sus actos. Eso no cambia. Porque tú Totalmente. perdonas conmigo y el otro tendrá que asumir su problema con la justicia y con la legalidad. Como tú decías antes, yo me entrené como ingeniero y para mí todos son usos de energía. Yo soy como una batería y entonces tengo cierta energía en el día, y si me gasto toda esa energía peleando contra lo que ya sucedió y Es una imagen. culpando, entonces me gasto la energía. Es un gasto válido de energía, a veces lo podemos hacer, y es cuestión de abordarnos con compasión, pero es un gasto grande de energía y por eso terminamos tan agotados cuando no perdonamos. Yo lo digo de esta manera también muy similar, y es: yo tengo que tener descontroles en tiempos y espacios controlados y eso me libera tensiones acumuladas, pero no me desgasta para proyecciones futuras. En el lenguaje práctico, me doy los 10 minutos para llorar, me doy los 20 minutos para pelear, me doy los 5, pero me los doy y ya está. Y no me va a quedar todo el resto. O sea, estoy que reniego, le pego puños y palmadas a la almohada, reniego, grito, pataleo y sigo, porque me doy la posibilidad. Es que la clave es que yo decida darme el permiso para experimentar esto y decida darme el permiso para experimentar todo lo demás. Cuando no me permito experimentar esto, tampoco me permito experimentar. Por eso cuando la gente no se permite sentirse mal, tampoco se permite sentirse bien. Si me Exacto. permito sentirme mal, me permito también sentirme bien. Totalmente, hay solo una puerta de entrada a la emoción y es la misma para las emociones un poquito más incómodas o más sutiles. Y si cierro, cierro a todo. Oye, Voy a decir ante esta pregunta: ¿qué técnicas o tips debo hacer para perdonar?
Y para mí hay una estrategia muy importante para empezar, y es, ¿cuál es la única libertad que tenemos los seres humanos? La libertad de decidir cómo queremos vivir nuestra vida. No la libertad de lo que ocurra, sino de cómo quiero sentirme frente a lo que ocurre. Entonces ahí es cuando uno hace lo de las baterías y dice, ¿cuánto me consume a mí estar peleando con una persona que ya no está? ¿Cuánto me consume culpar a la susodicha que se llevó a mi marido? ¿Cuánto me consume a mí estar sufriendo por esto que pasó hace tantos años? Entonces, no tiene sentido. Entonces, es un estado de sensatez. El estado de sensatez, esto no vale la pena. Le voy a dar un instante, sí, no lo puedo quitar, entonces le voy a dar tiempo, pero le voy a dar el tiempo limitado. Le voy a renegar, joder, sufrir, pero este tiempo. Y voy a usar medidas transformadoras, como por ejemplo hacer ejercicio, como hacer arte para transformar. Y voy a volver eso. A mí me gusta mucho el arte y aquí es donde le quiero contestar la pregunta. Pinte lo que sienten de dolor, de rabia, de frustración, el odio por esa persona. Píntenla como un monstruo, el virus del COVID, como lo quieran ver. Y luego pinten como ustedes se quisieran sentir. O sea, así me quiero sentir. Dibújenlo con sus manos, háganlo con crayolas, con colores, con plastilina, con barro, como lo quieran hacer. Hagan una obra de arte de su caos y desgracia y una obra de arte de su bienestar. Y luego empiecen a mirarlas. ¿Qué me falta de esto para llegar a esto? Y así el inconsciente comprende más. El inconsciente no utiliza nuestras palabras, nuestro lenguaje cotidiano. Porque el inconsciente no habla ni inglés, ni español, ni francés. Habla sentidos, sentir, sentimientos, habla otras cosas. Y está plagado de todas las experiencias de la humanidad sembradas en mí, además de la cultura y de la biología de mi forma familiar. Entonces, si yo cojo esto y cojo esto, digo, esto es una miércoles. Esto es lo que quiero. Me concentro en llegar a esto, no en quedarme aquí atrapado en esto. Esa es la simple. Genial. Y déjame sumarle otro que te lo he escuchado a ti también, es todo lo que hacíamos antes de aprender lo que hacemos hoy en día. Es decir, aprendimos a pintar antes de aprender a escribir. Aprendimos a cantar y a hacer ruidos antes de aprender a hablar de manera súper congruente. Aprendimos a movernos de manera natural y a bailar antes de aprender otras cosas como más estructuradas a nivel físico. Entonces, todo eso que podemos hacer que conecta con cuando estábamos creciendo y aprendiendo, pues puede funcionar mucho. El baile, el canto, el arte en general, las expresiones artísticas. A mí me ha servido específicamente porque para mí las emociones que estoy viviendo en un duelo es como si fueran gafas, como si fueran lentes. Y entonces, por ponerlo de manera... exacto, ya, a ver, ¿qué lentes? Exacto. Entonces, esos lentes oscuros, imagínense que son los lentes del miedo. Ahora imagínense que se ponen encima otros de la tristeza, que son los lentes azules. Ahora imagínense que se va a traer el doc. Imagínense que se ponen encima de esos lentes negros y otros azules se ponen los rojos, que son los de la rabia. Entonces, ¿qué va a ver uno con claridad con tantos lentes? Pues nada. Imagínate, Doc, si te pones todos esos lentes uno encima de otro, los tienes todos. Yo por las mañanas me pongo estos lentes y camino un buen rato viendo todo para saber que todo lo que yo veo es una distorsión de mi interpretación. Wow. Y eso es todo. Qué Así genial. funciona. Qué genial, qué genial. Entonces sí, todas estas emociones son lentes. Mientras yo luche contra ellas, voy a tener todos esos lentes puestos y por supuesto no puedo ver nada con claridad. Entonces hay que caminar un rato como, con los lentes como hace el doc por las mañanas, medio distorsionados por nuestras emociones, porque ese es el filtro a través del cual estamos viendo, pero para poder pensar con claridad y abordar la parte mental del duelo, sí hay que primero haberse quitado esos lentes, ¿no? A ver, Doc. El tema es que la muerte nos seguirá impactando, pero lo que no puede hacer es que perdamos la vida que estamos viviendo por una muerte que va a llegar. Por eso, para mí, la resolución de hace muchos años fue muy simple. Algún día me voy a morir, pero mientras tanto voy a vivir. Así es. Como la conversación de Snoopy, ¿no? Sí. Ay, ¿cómo es que se llama el otro? Carlitos. Carlitos. Carlitos le dice, algún día vamos a morir. Y Snoopy le responde, sí, pero todos los otros días vamos a vivir. Estamos vivos mientras tanto.
por la falta de educación sobre el duelo y sobre la muerte, así uno no esté solo, a veces su círculo social como que se aleja, como si el duelo fuera algo, una enfermedad contagiosa. Y entonces ya no se te acercan tanto, ya no te hablan tanto. Si tenías tu mejor amiga con la que hablaban todas las semanas, de pronto ya no se hablan. Y eso le va sumando duelos, ¿no? El duelo de una amistad, el duelo de una relación. ¿Qué podemos hacer en estos momentos de soledad cuando ya pasó? ¿Sí? Desde este momento podemos prevenir y hacer una red de apoyo, ¿cierto? Pero ya pasó. Imaginémonos que ya estamos en esta situación en la cual nos sentimos sumamente solas, solos, y estamos en duelo. ¿Cómo podemos abordar esa soledad de una manera que no sea, pues, destructiva, ¿no? Yo creo que la soledad es un mal consejero cuando uno no tiene una gran condición para contenerse a sí mismo. Hay una frase que me gusta mucho de los tibetanos que un santo triste es un triste santo, no todo el que es bueno está contento, pero todo el que está contento siempre es bueno. O sea, contento es que yo estoy bien conmigo mismo. Genial. Entonces, cuando uno se lleva bien con uno mismo, está bien acompañado, cuando se lleva mal con uno mismo, está mal acompañado. Y lo que hay que hacer fundamentalmente es unirse a un grupo que hay cantidades. Ahí está la Red Internacional de Duelo, está lo que hace Camilo, pegarse a páginas, unirse a grupos que estén en la misma condición, porque ellos te van a coger fácilmente. Si evidentemente tú te vas a un grupo, eres un adulto mayor y te vas a un grupo de niñas que están buscando divertirse y bailar, pues tú no cabes ahí. Pero si tú estás buscando, hay cantidades, el grupo que tiene Camilo y los grupos de apoyo a pacientes o personas que están en duelo, personas que están en lo que sea, pacientes de así hacen. Por ejemplo, y esto es muy bonito decirlo porque en medicina existen lo que se llaman las enfermedades huérfanas, que son enfermedades de menos de 1 por 5.000. Y las asociaciones de enfermedades huérfanas son las que permiten que las personas se puedan sentir acogidas porque ahí son, digámoslo así, comprendidas y aquí son parte de. Entonces, no debas vivir un duelo solo. Busca la red, busca los grupos, genera links y contactos con personas que estén en condiciones similares a la tuya. Ellos te van a comprender porque ellos también se sienten solos. Y ellos además saben que dando es como se recibe. Porque el que lleva un poquito de más, en el sentido del tiempo y de la experiencia, termina siendo útil para otras personas. Totalmente, y hay que saber que hay relaciones que se van a distanciar naturalmente por la razón que sea, pero también hay que saber que yo puedo buscar proactivamente estas otras relaciones en las cuales pueden ser relaciones personales de simplemente personas que me sepan escuchar, no que me arreglen la vida, sino que tal vez me escuchen sin juzgarme tanto. Puede ser un amigo que hace rato no veía, puede ser alguien que vive una situación similar. O también pueden ser relaciones profesionales, ¿no? Profesionales de la tanatología, de la psicología, del acompañamiento del duelo. Muchos médicos como el doc que se enfocan en acompañar el duelo. Bueno, hay profesionales, por supuesto, vean con quién resuenan ustedes. Entonces, pues, Santi, se nos acabó el tiempo. Esto ha sido una dicha absoluta. ¿Te parece si te pones las gafas para despedirnos con un tono colorido? Ustedes que están ahí, tómenle captura de pantalla. Acá yo tengo el micrófono para que crean que hicimos un karaoke o yo no sé qué hicimos, pero acá está el libro del doc. Entonces tómenle captura de pantalla y ayúdennos a compartir esto porque esto es importante. La educación sobre el duelo y sobre la muerte es importantísima para la vida. Gracias, Santi.